127 comentarios en minutos. Mi foto de una casa frente al lago encendió la tormenta familiar. ¿De quién es? ¿Cómo lo pagaste? Lo que no saben es que cada ladrillo nació de años de trabajo y de un bono que jamás imaginaron que yo merecía. Quédate, porque en los próximos minutos entenderás cómo, sin decir una palabra, me puse en el centro de mi propia vida. Me llamo Sydney y acabo de cumplir 31 años. Desde que tengo memoria, mi cumpleaños siempre ha sido una ocurrencia tardía en mi familia. Mientras que mi hermano Kyle recibe celebraciones dignas de la realeza, este año decidí no recordárselo a nadie. En lugar de eso, usé la prima de 75.000 euros que nadie sabía que había recibido para comprarme una casa de vacaciones junto a un lago. Las notificaciones explotaron cuando publiqué fotos de manera casual en internet. Antes de contaros cómo finalmente me planté y me defendí sin decir ni una sola palabra, dejadme un comentario contándome desde dónde me estáis viendo y suscribíos si alguna vez habéis tenido que organizar vuestra propia celebración, porque los demás olvidaron lo que de verdad importa para vosotros. Crecí en las colinas de Westlake, un barrio acomodado donde los jardines perfectamente cuidados coincidían con las vidas perfectamente cuidadas que todos fingían tener. Nuestra casa colonial de 5 dormitorios era el escenario de lo que desde fuera parecía la familia española perfecta. Pero dentro de esas paredes la dinámica estaba clarísima. Mi hermano Kyle era el hijo, y los demás simplemente orbitábamos a su alrededor. Mi padre Harold construyó su fortuna a través del derecho corporativo, ascendiendo hasta convertirse en jefe del departamento legal de una gran empresa cuando yo estaba en secundaria. Nunca perdía la oportunidad de presumir de que Kyle seguía sus pasos. Cuando Kyle entró en el equipo de debate del instituto, papá llevó a toda la familia al restaurante más caro de la ciudad. Cuando a mí me aceptaron en la Sociedad Nacional de Honor con una nota media perfecta de 10, me dio una palmadita distraída en el hombro y dijo: «Está bien, cariño», antes de volver a leer su periódico. Mi madre, Elaine, no era mejor. Antigua reina de belleza convertida en dama del club social, dedicaba su vida a exhibir los logros de Kyle. Las paredes de nuestro salón eran un santuario de Kyle. Trofeos, diplomas y fotografías profesionales documentando cada hito. Mis premios académicos estaban guardados en una caja en el desván, que descubrí por accidente buscando adornos de Navidad cuando tenía 14 años. La diferencia entre cómo se trataban nuestros logros se hizo dolorosamente evidente en mi 10º cumpleaños. Me desperté emocionada, bajé las escaleras de un salto, esperando al menos unas tortitas con velas. En su lugar, encontré a mis padres y a Kyle reunidos alrededor de folletos universitarios. Kyle se graduaba del instituto ese año, y al parecer la planificación de su visita a universidades no podía esperar ni siquiera en mi cumpleaños. El día pasó sin tarjeta ni siquiera una mención, hasta que mi madre se sobresaltó durante la cena. «Ay, Dios mío, Sydney, me he olvidado por completo de que hoy era tu cumpleaños», exclamó, mostrando más vergüenza que arrepentimiento. «Hemos estado tan ocupados con las solicitudes de Kyle para la universidad». Papá apenas levantó la vista de su plato. «Ya te compraremos algo el próximo fin de semana», prometió. Una promesa que se olvidó con la misma facilidad que se había olvidado mi cumpleaños. Kyle, por su parte, nunca pareció darse cuenta de la diferencia en el trato. 4 años mayor que yo, aceptaba la adoración como un derecho de nacimiento, absorbiendo toda la atención como una esponja. Aunque no era deliberadamente cruel conmigo, vivía en una burbuja de privilegios que le hacía incapaz de ver cómo yo quedaba relegada a un segundo plano. Cuando sí se daba cuenta, me lanzaba un cumplido genérico o me ofrecía dejarme acompañarlo con sus amigos como si me estuviera haciendo un gran favor. Las reuniones familiares eran particularmente dolorosas. Abuelos, tíos, tías y primos se agolpaban en torno a Kyle, preguntándole por sus últimos logros, sus novias o sus planes de carrera. Yo me sentaba en silencio, picoteando mi comida, respondiendo de vez en cuando a alguna pregunta sobre mis estudios, pero la mayor parte del tiempo sintiéndome invisible. Las cenas de Navidad o de Pascua inevitablemente se convertían en celebraciones de lo que Kyle hubiera conseguido más recientemente, con brindis tras brindis levantados por su éxito. Cuando tenía 16 años, intenté hablar con mis padres sobre cómo su favoritismo me hacía sentir.
Me llevó semanas reunir el valor, planeando cuidadosamente mis palabras para no sonar quejica o celosa. Me acerqué a ellos una tarde mientras Kyle estaba en casa de un amigo. Mamá, papá, ¿podemos hablar de algo? Comencé con el corazón latiéndome a toda velocidad. Claro, cariño, respondió mamá, aunque seguía deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Respiré hondo. Siento que hay una gran diferencia en cómo me tratáis a mí y a Kyle, como si mis logros no importaran tanto. Papá bajó sus gafas de lectura, molesto por la interrupción. Eso es ridículo, Sydney. Estamos muy orgullosos de nuestros 2 hijos, pero nunca lo demostráis conmigo, insistí con la voz temblorosa. Olvidáis mis eventos, mis cumpleaños, pero Kyle recibe fiestas, regalos y alabanzas constantes. Mamá por fin dejó su teléfono sobre la mesa y suspiró dramáticamente. Cariño, tu hermano está en un momento crítico de su vida. Sus logros ahora van a determinar todo su futuro. Tú todavía eres joven. Tu tiempo llegará. Además, añadió papá con tono despectivo, Kyle se expone más. Tú siempre has sido la callada. No podemos celebrar lo que no sabemos que existe. La conversación terminó con promesas de que nos querían a los 2 por igual, pero nada cambió. De hecho, señalar la diferencia solo los puso a la defensiva y aún menos atentos a mis logros. La universidad fue mi vía de escape. Elegí Northwestern, en parte por su excelente programa de comunicación, pero sobre todo porque estaba lo bastante lejos de casa como para poder construir mi propia vida. Pensé que la distancia podía hacer que me echaran de menos, que empezaran a verme como una persona independiente y no solo como la hermana pequeña de Kyle. Esperaba que la ausencia les hiciera darse cuenta de lo que estaban perdiendo al ignorarme durante tantos años. Me equivoqué. El patrón de cumpleaños olvidados no mejoró ni con la edad ni con la distancia. De hecho, al estar fuera en la universidad y luego construyendo mi carrera en Chicago, era aún más fácil para mi familia relegar mis días especiales al último lugar de su lista de prioridades. 3 cumpleaños destacan como hitos particularmente dolorosos en mi continua invisibilidad. Mi cumpleaños número 16 debería haber sido especial en nuestra comunidad. Las fiestas de Sweet 16 eran casi tan elaboradas como las bodas, con chicas haciéndose sesiones de fotos profesionales, eventos con catering e incluso recibiendo coches como regalo. Durante semanas previas a la fecha, dejé caer indirectas a mis padres, dejé revistas de planificación de fiestas de Sweet 16 abiertas en la mesa de café e incluso marqué la fecha en todos los calendarios de la casa. 2 días antes de mi cumpleaños, mamá mencionó casualmente durante la cena: Sydney, este fin de semana tenemos que dejarte en casa de la abuela Joan. Papá y yo vamos a llevar a Kyle a visitar el campus de Stanford para un evento especial de captación de antiguos alumnos. Era una invitación de última hora que no podíamos rechazar. Este fin de semana, repetí con la voz apenas audible, pero el sábado es mi cumpleaños, mi 16º cumpleaños. El destello de reconocimiento seguido de culpa en el rostro de mi madre me lo dijo todo. Se había olvidado por completo, otra vez. Oh, cariño, lo siento muchísimo, dijo estirando la mano para coger la mía sobre la mesa. La visita a Stanford se programó hace meses. Es una oportunidad tan importante para Kyle. Podemos celebrarlo cuando volvamos. Quizás llevarte de compras para algo especial. Kyle al menos tuvo la decencia de parecer incómodo, removiendo sus puré de patatas y evitando mi mirada. Papá, sin embargo, parecía irritado por la inconveniencia de mis sentimientos. Stanford es la universidad de los sueños de Kyle, Sydney. Esto podría determinar todo su futuro. Seguramente puedes entender que eso es más importante que una fiesta de cumpleaños, que puede hacerse cualquier día. Pasé mi Sweet 16 comiendo un bizcocho de café rancio con mi abuela, que al menos recordó comprarme una tarjeta, mientras mis redes sociales se llenaban de fotos de mis compañeras teniendo celebraciones elaboradas con sus familias. Mientras tanto, mis padres publicaban múltiples fotos de Kyle visitando Stanford, con pies de foto rebosantes de orgullo por su brillante hijo siguiendo la tradición familiar. Mi cumpleaños número 21, otro hito, coincidió con el compromiso de Kyle con su novia de la universidad, Amanda. En lugar de reconocer que podíamos celebrar ambas ocasiones, mis padres organizaron una elaborada fiesta de compromiso exactamente el mismo fin de semana de mi cumpleaños. Cuando lo señalé durante una llamada telefónica, mi madre sonó genuinamente desconcertada. Pero cariño,
Los compromisos son eventos únicos en la vida y toda la familia ya está viajando para esto. Tú puedes salir a tomar copas con tus amigos de la universidad en cualquier momento. Asistí a la fiesta de compromiso, sonreí en las fotos e hice un brindis por mi hermano y su futura cuñada. Nadie mencionó que también era el fin de semana de mi cumpleaños, hasta que mi prima Megan, siempre más perceptiva que el resto, me apartó. ¿No es también tu cumpleaños este fin de semana?, me preguntó con preocupación genuina en sus ojos. En realidad fue ayer, admití en voz baja. Oh, Dios, Sydney, eso es horrible. ¿Al menos lo reconocieron? Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente, aunque los ojos me ardían con lágrimas contenidas. Mamá me envió un mensaje de texto ayer por la mañana. Papá ni lo ha mencionado. Megan miró al otro lado de la sala a mis padres, radiantes de orgullo mientras mostraban a Kyle y Amanda a los parientes lejanos. Eso está realmente mal, lo siento mucho. Para cuando cumplí 25 años, ya había dejado de esperar algún reconocimiento. Había construido una vida en Chicago, con amigos de verdad que me valoraban y estaba consolidando mi carrera en marketing. Aún así, una parte infantil dentro de mí esperaba que cumplir 25 finalmente pudiera registrar cierta importancia para mi familia. Ese año, Kyle recibió un prestigioso premio en su sector y la ceremonia coincidió exactamente con el día de mi cumpleaños. La familia no solo asistió en masa, sino que además le organizaron una cena sorpresa para felicitarle después del acto. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto en grupo de mi madre. Espero que hayas tenido un bonito cumpleaños, Sydney. Perdona que no te llamáramos ayer. La ceremonia de Kyle fue un torbellino, con cariño. El contraste entre nuestras celebraciones no podía haber sido más marcado. Para los 30 de Kyle, mis padres alquilaron un yate en el lago Michigan, invitando a 60 personas para un crucero al atardecer, con banda en vivo y catering gourmet. La familia voló desde todo el país, algunos quedándose toda una semana de celebraciones. Para sus 32 lo sorprendieron con un viaje familiar a Hawái, alquilando una casa frente a la playa durante 10 días. A mí me invitaron como un pensamiento de último momento, pero solo pude ir 4 días debido a compromisos de trabajo que mis padres consideraban una dedicación innecesaria a un empleo que siempre estará ahí. El año pasado, para los 35 de Kyle, contrataron a un chef famoso para preparar una cena íntima en su casa, trayendo a los amigos de la Universidad de Kyle desde todo el país como sorpresa. El evento fue documentado extensamente en redes sociales, con mi madre publicando cuentas atrás diarias previas al gran día. Mi mejor amiga Jordan fue testigo de muchas de estas decepciones a lo largo de los años. Después de que mi cumpleaños número 30 pasara con tan solo una tarjeta atrasada de mis padres y un mensaje de texto de Kyle, ella finalmente explotó. «Esto es abuso emocional, Sydney», declaró con una copa de vino en la mano en su apartamento. Necesitas enfrentarte directamente a ellos y decirles lo retorcido que es todo esto. ¿Y qué lograría con eso? Suspiré, rellenando mi copa. Solo se pondrán a la defensiva otra vez. Me dirán que soy demasiado sensible, o prometerán hacerlo mejor la próxima vez, para luego volver a olvidarlo. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Aceptar ser tratada como una nota al pie en tu propia familia el resto de tu vida? No tuve respuesta en ese momento. El año pasado intenté un enfoque diferente. Durante las llamadas con mis padres en las semanas previas a mi cumpleaños, mencioné de forma casual que tenía ganas de cumplir 31 y que estaba pensando en tomarme el día libre en el trabajo para hacer algo especial. Las insinuaciones cayeron en saco roto. Mi cumpleaños llegó y pasó con un mensaje de texto de mi madre 2 días tarde, y nada de parte de mi padre ni de Kyle. Ese fue el momento en el que algo cambió dentro de mí. Esa noche, llorando en mi almohada, tomé una decisión. Dejaría de esperar reconocimiento de personas que habían demostrado repetidamente ser incapaces de dármelo. Dejaría de hacerme vulnerable al mismo dolor año tras año. Y lo más importante, comenzaría a celebrarme a mí misma en lugar de esperar una validación que nunca llegaba. En ese momento, no tenía idea de lo poderosa que sería esa decisión, ni de cómo cambiaría todo. Mientras mi familia constantemente ignoraba mis hitos personales, yo estaba construyendo silenciosamente una carrera que incluso ellos tendrían que reconocer algún día. Después de graduarme con honores en Northwestern con un título en marketing y comunicación,
conseguí un puesto inicial en Burke Marketing Group, una agencia mediana en Chicago. El sueldo era promedio, pero la oportunidad de aprender de veteranos de la industria era incalculable. Durante 3 años me ofrecí como voluntaria para proyectos adicionales. Me quedaba hasta tarde, iba los fines de semana y absorbía todo lo que podía sobre estrategias de marketing digital. Cuando mi jefe se fue a Apex Creative Solutions, una de las mejores firmas del país, me invitó a unirme a él. Eso significaba más horas y más presión, pero también un aumento considerable de salario y prestigio. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, la respuesta de mi padre fue, como siempre, predecible y despectiva. ¿Publicidad, eh? Bueno, supongo que alguien tiene que hacerlo. Aunque siempre pensé que acabarías estudiando Derecho como tu hermano. Tragué mi decepción y me concentré en la oportunidad que tenía por delante. Apex manejaba marcas internacionales importantes, y aunque empecé en un puesto junior, rápidamente me destaqué gracias a una combinación de pensamiento creativo y ejecución meticulosa. Teresa Williams, la directora creativa ejecutiva, se fijó en mi trabajo aproximadamente 1 año después de mi llegada a Apex. Cuando una gran empresa de cosméticos se acercó a la agencia para renovar toda su línea de productos y orientarla hacia los mercados de la generación Z y los millennials, Teresa me incluyó inesperadamente en el equipo de presentación. Tu informe de análisis demográfico en la cuenta Whitney me impresionó. Me explicó cuando le pregunté por qué me había seleccionado. Entiendes a estos consumidores jóvenes de una manera que algunos de nuestros perfiles más senior no comprenden. Necesito esa perspectiva para este proyecto. La propuesta fue un éxito y de repente me encontré como segunda al mando en una cuenta multimillonaria. Durante los siguientes 2 años trabajé incansablemente en la campaña, llegando a menudo a la oficina antes del amanecer y marchándome mucho después de la puesta de sol. Me perdí cumpleaños de amigos, cancelé planes de vacaciones y dejé de lado mi vida personal para asegurarme de que el lanzamiento fuese perfecto. Mi dedicación iba más allá de lo necesario. Creé perfiles detallados de compradores, insistí en realizar pruebas exhaustivas con grupos focales y personalmente reescribí copias que no me parecían auténticas para el público objetivo. Cuando otros miembros del equipo se quejaban de mi perfeccionismo, Teresa me respaldaba completamente. Sydney tiene una visión clara de esta campaña, les decía. Confíen en su instinto. El lanzamiento superó todas las expectativas. La línea de productos de cuidado de la piel registró un aumento del 37% en ventas solo en el primer trimestre, con un rendimiento especialmente fuerte en mercados jóvenes previamente inexplorados. Publicaciones de la industria destacaron nuestro enfoque como estudio de caso, y el cliente aumentó inmediatamente su presupuesto anual de marketing con Apex. 4 meses después del exitoso lanzamiento, todos los empleados fuimos convocados a una reunión extraordinaria de toda la empresa. El director ejecutivo, Martin Green, rara vez se dirigía a todo el personal, así que las especulaciones se dispararon mientras nos acomodábamos en la sala de conferencias. Gracias al rendimiento récord de este trimestre, anunció Martin, Apex distribuirá bonificaciones por participación en las utilidades a todos los empleados el próximo mes. La sala estalló en vítores. La participación en beneficios estaba mencionada en nuestros contratos laborales, pero en los 5 años desde que se implementó la política, nunca se había materializado. Además, continuó Martin una vez que el ruido se calmó, reconoceremos a varios miembros del equipo cuyas contribuciones extraordinarias hicieron posible el éxito de este trimestre. Subieron varios jefes de departamento y ejecutivos senior, cada uno ofreciendo breves discursos sobre los logros de sus equipos. Yo aplaudía junto con los demás, genuinamente feliz por el reconocimiento de mis colegas. Cuando Teresa tomó el micrófono, habló sobre la cuenta de cosméticos y su éxito sin precedentes. Pero la verdadera arquitecta de esta campaña dijo, es alguien que encarna el futuro de Apex. Sydney Marshall, ¿puedes acompañarme? Atónita, me levanté y caminé hacia el frente de la sala mientras mis compañeros aplaudían. Teresa destacó elementos específicos de la campaña que habían resultado más efectivos, dándome crédito por cada innovación. Martin regresó al micrófono, estrechándome la mano con firmeza. Sydney representa el tipo de talento que impulsa a Apex hacia adelante, afirmó. Y creemos en recompensar el desempeño excepcional. Teresa,
¿quieres compartir la noticia? Teresa sonrió cálidamente. Sydney, en reconocimiento a tu contribución a la campaña más exitosa en la historia de Apex, la Junta ha aprobado un bono especial de rendimiento de $75,000, que se pagará además de tu participación regular en las utilidades. La sala volvió a estallar en aplausos. Yo me quedé congelada, convencida de haber escuchado mal. $75,000 era prácticamente todo mi salario anual. Cuando la reunión terminó, mis compañeros me rodearon con felicitaciones y bromas amistosas sobre lo que haría con todo ese dinero. Más tarde, esa misma tarde, recibí una carta formal confirmando el bono y detallando la información sobre impuestos y retenciones. El depósito se realizaría en un plazo de 2 semanas. Me quedé sentada en mi escritorio, mirando la carta incrédula. Mi primer instinto fue llamar a mis padres. Seguramente un logro profesional de esta magnitud, con una recompensa financiera tan tangible, por fin los impresionaría. Levanté el teléfono y luego lo volví a dejar lentamente. El mes anterior, durante una de mis escasas visitas a casa, había intentado compartir la noticia de un premio más pequeño de la industria que había recibido. Mi padre me interrumpió a mitad de frase para atender una llamada de Kyle, y cuando volvió a la mesa había olvidado por completo que yo estaba contando algo. Más tarde, cuando lo intenté de nuevo, comentó: «Eso de la publicidad está bien por ahora, Sydney, pero ¿cuándo vas a hacer algo realmente importante en tu carrera?». El recuerdo de esa desestimación seguía fresco. Me di cuenta de que compartirles la noticia de mi bono probablemente tendría el mismo resultado: una minimización de mis logros o, peor aún, un interés repentino en mis finanzas, después de años de tratar mi carrera como algo trivial. De cualquier manera, un momento que debía traer orgullo acabaría por herirme otra vez. Decidí entonces mantener la información del bono en privado. Ese logro era solo mío, ganado con una dedicación que mi familia nunca había reconocido ni apoyado. La validación de mis colegas y mentores en la industria significaba mucho más que una aprobación tardía de mi familia. Esa noche abrí una nueva cuenta de ahorros de alto rendimiento y configuré allí la información de depósito para cuando llegara el bono. Por primera vez en mi vida adulta tendría un ahorro significativo más allá de mi fondo de emergencia. La independencia financiera siempre había sido importante para mí, pero ese ingreso inesperado representaba algo más profundo. Un reconocimiento concreto de mi valor que nadie podría disminuir ni ignorar. Pero lo que descubrí en ese sobrecambiaría todo, y apenas era el principio de una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Gracias por vernos. Suscríbete al canal y sigue la historia en el Part 2.